buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento en el que se encuentren. Sean bienvenidos a Aiza Tarot. El día de hoy, pues bueno, estaba pensando qué lectura hacer. Entonces, estaba pensando y estaba viendo qué podía ser interesante ver, qué podía ser interesante preguntarle al tarot, que fuera realmente interesante. Entonces se me ocurrió hacer una lectura predictiva. Como yo soy de México, me interesa hacer una lectura predictiva sobre qué va a pasar con los equipos de fútbol, específicamente México, Arabia Saudita, Polonia y Argentina. Luego de que México perdió con Argentina y el ánimo está pues un poco por los suelos. Entonces, bueno, el ánimo un poco por los suelos para los mexicanos. Pero pues es interesante ver. Vamos a analizar por medio del tarot, para que el tarot nos diga cómo están las posibilidades de los cuatro equipos que pertenecen al grupo donde está México, Arabia Saudita, Polonia, México, Argentina. Vamos a ver qué posibilidades tienen. Vamos a hacer 4 mazos. Voy a dividir las cartas en 4 y vamos a ver qué tantas posibilidades tiene cada equipo de clasificar a la siguiente etapa del fútbol. Entonces, dentro del Mundial Qatar. Entonces, pues bueno, vamos a barajear bien las cartas. Ya les di una pasadita por el incienso. Siempre es bueno darle una limpiadita. Entonces, bueno, vamos a dividir, ahora sí. Ya que separamos las cartas, ahora sí. Vamos a dividir. Darle una separada más. Una separada más. Y una más. Una más. Y ahí está. Vamos a sacar 10 cartas para cada país. El primero, Arabia Saudita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Este es Polonia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente, México. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El último, Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta tirada vamos a ver cómo están las posibilidades de cada uno de los países que forman parte del grupo en el que está México. El primer paquete de cartas vamos a ver qué es lo que pasa con Arabia Saudita, qué es lo que pasa con Polonia, qué es lo que pasa con México y qué es lo que pasa con Argentina. Vamos a ver qué tantas posibilidades tiene cada uno de estos países de pasar a la siguiente ronda del fútbol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el primero, que es Arabia Saudita. Es un rey de oros. Trae el mundo al revés, definitivamente. Trae complicaciones, trae la muerte al revés, trae la estrella, trae el 6 de bastos, trae la luna, trae la reina de oros, trae el 4 de espadas, trae el 8 de copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tomar nota. Ahí está 10. Ok, miren. Vean, empezó como un rey de oros, con mucha riqueza, mucha fortuna, mucha actividad. Pero empezó con el mundo al revés. Yo creo que esta selección ha tenido complicaciones desde internamente, ha tenido conflictos. Miren, la muerte, ni siquiera la muerte, o sea, todavía peor, la muerte al revés. Tiene la estrella, tiene el 6 de bastos, han tenido ciertos chispazos de lograr cosas, pero ya han salido en algunos momentos avantes. Pero miren, creo, por aquí, la luna nos dice que trae conflictos y problemas internos esta selección. Como que en algún punto lograron ciertas cosas, pero están complicándose la vida. Van a tener ciertos descalabros. Van a estar añorando las cosas buenas. Y miren, finalmente, la pobreza. No van. Definitivamente Arabia Saudita no tiene muchas posibilidades de avanzar.
Tiene muchas posibilidades porque tiene la estrella, tiene el 6 de bastos, tiene la luna al revés, tiene complicaciones, tiene problemas a nivel interno, tiene problemas en la estrategia, han tenido uno que otro chispazo bueno, pero han tenido un arranque muy malo, ¿eh? Definitivamente yo creo que como selección de fútbol todavía le falta bastante. Yo creo que como anfitrión logra bastante, pero como equipo para fútbol todavía le falta bastante, bastante, bastante. Vamos a ver qué dice en relación a Polonia. Polonia, la reina de espadas, 2 de espadas, 7 de copas, el 8 de bastos, el 7 de pentáculos, 4 de copas, rey de bastos, 9 de oros, 10 de copas y la reina de bastos. Definitivamente empezaron con impulso, con fuerza, pero mire, aquí aparentemente el grupo trae conflictos de manera interna, están divididos a la mitad, han estado añorando su selección o su población, sus aficionados están tratando de recordar las glorias y todo lo bueno que tuvieron, pero miren, han estado trabajando, han tenido esfuerzos, luchando, han tenido algunos descalabros, porque definitivamente ellos creen que están soñando, creen que probablemente no lo puedan lograr. Yo creo que ni ellos mismos lo piensan, tenido algunos destellos de buena fortuna, de oros, han tenido buenas cosas en su trabajo, pero definitivamente han tenido momentos. Yo creo que el último juego les va a ir bastante bien, pero finalmente tienen la reina al revés. No hay muchas posibilidades de que lo logren. Vamos a ver cómo están los demás. Vamos a ver cómo está México. Aquí, la siguiente es México. Tenemos el 7 de copas. Mire, el 5 de copas. México empezó muy feliz y contento, con alegría, con fuerza, pero miren, está sufriendo y está sufriéndole y llorándole bastante porque les pegó muy muy fuerte la derrota con Argentina. Y miren, esta derrota es tan fuerte que han perdido la fe, la esperanza, el valor para seguir adelante. Ellos pensaban que iban a lograr, pero este revés los mandó completamente al revés. Ellos pensaron que a lo mejor en algún punto podrían atajar ese equipo, esa fuerza de Messi, pero definitivamente no pudieron. Y aquí se da cuenta donde pierden la fuerza, pierden el valor, pierden la fe, pierden la esperanza. Por momentos, acuérdense que el fútbol es un deporte de fuerza, de habilidad, pero de mucha pasión, de mucho corazón. Han tenido algunos triunfos, han tenido algunos movimientos, en la etapa de selección pues tuvieron algunos movimientos de copas. Miren, están divididos a la mitad. Definitivamente lo que les pasa con ellos, definitivamente hay desamor, hay tristeza, hay conflicto por esta derrota que les acabó la fuerza, les acabó el poder. Están teniendo conflictos, este conflicto que tuvieron, conflictos a nivel interno. Y miren, definitivamente ellos solitos se pusieron la venda y sienten ellos solitos que definitivamente no van a poder. Y miren, pleitos, conflictos, reclamos entre ellos, reclamos entre el director técnico, entre los jugadores, entre que tú fuiste, yo fui, te faltó, lo desmarcaste, lo marcaste mal, lo dejaste pasar. Entonces traen mucho conflicto interno entre ellos y parece que se van a empezar a pelear mucho más. Pudiera haber, de hecho, esos conflictos van a llegar a un punto de nivel de desesperanza y desesperación que van a empezarse a pelear y a discutir. Vamos a ver cómo viene Argentina. Argentina, 3 de espadas, sota de espadas, 8 de oros, 3 de espadas. Argentina empezó como que con el corazón dividido, con el corazón ya roto, porque Lionel Messi avisó que pues definitivamente él ya va a dejar el fútbol, ya se va a retirar. Entonces empieza la selección argentina con un poco de desesperanza, pero esa fuerza juvenil, esos recuerdos de ese valor, de esa fuerza que tiene esa selección, les da el valor y se empiezan a trabajar, empiezan a concentrarse en el momento, recuerdan las estrategias, todo lo que los ha hecho campeones en el pasado, empiezan a trabajar, a dedicarle más labor y empiezan a ver los resultados, empiezan con esta reina de espadas a salir adelante, a que se vea el poderío que tiene Argentina. Tienen, miren, el as de copas. Fíjense, nadie trae un as de copas. Tienen las de copas, el triunfo, la felicidad, la alegría. Definitivamente hay muchas posibilidades de que sea
definitivamente que sea Argentina el equipo que pase a la siguiente etapa. Miren, traen el sol, traen las de copas, traen el sol. Definitivamente ellos van a pasar a la siguiente ronda. Traen la emperatriz, miren, traen la emperatriz, traen el 3 de bastos, traen el caballo de oros, traen el 4 de copas. Definitivamente ellos van a salir adelante, más allá de que tienen fuerza, tienen valor, porque pueden ser los mejores, pero tener un descalabro y un conflicto, miren, pero tienen las de copas, tienen el sol, tienen la emperatriz, tienen el 3 de bastos, tienen el caballo de oros, tienen el 4 de oros. Definitivamente el equipo que va a pasar a la siguiente ronda es Argentina. Vamos a ver el siguiente. Argentina, habíamos visto que teníamos Arabia Saudita, Polonia, México. México definitivamente no va a pasar a la siguiente ronda. Está muy peleado entre ellos. De hecho, se van a meter más en broncas y si no se controlan y si no se tranquilizan, en el siguiente juego que tengan va a haber hasta expulsados y pleitos porque están llegando a un nivel de desesperanza. Y Polonia, Polonia, dentro de las cartas de Polonia, el 10 de copas, el bastos, 7 de copas, 2 de espadas, reina de espadas, 4 de copas, reina de oros. Miren, la tristeza, la carencia, el sufrimiento, la pobreza. Definitivamente muchos secretos, muchos conflictos internos. Tienen la muerte. Definitivamente el tarot ha hablado y el tarot me dice que los equipos que van a pasar a la siguiente ronda del grupo en el que está México, definitivamente va a ser Argentina y va a ser Polonia. Arabia Saudita se va a quedar en el intento y México también se van a quedar en el intento. Y bueno, muchas gracias por haber visto esta tirada. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal de Aiza Tarot, darle like y hacer algún comentario. Recuerden suscribirse al canal porque al llegar a 200 suscriptores, si logramos los 200, en el momento en que logremos los 200 suscriptores, vamos a hacer un en vivo, si el sistema nos lo permite, vamos a hacer un en vivo para poder hacer una tirada, para hacer un en vivo y poder contestar dudas y preguntas que tengan. Recuerden que subimos videos todas las semanas, subimos videos y este fue un especial de Qatar 2022 Copa del Mundo. Un placer. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No olviden suscribirse al canal, darle like, hacer algún comentario. Gracias y bendiciones. Que la pasen muy bien y sigan disfrutando el fútbol. Recuerden que el fútbol es solamente un deporte apasionante, divertido, pero que definitivamente mueve pasiones, emociones y hasta el tarot anda en eso. Gracias y hasta luego.